Sean bienvenidos y bienvenidas a Topos Uranos, el mejor canal de la galaxia, del universo y de todo lo demás para aprender matemática y física. En esta clase, que en realidad no es una clase sino una serie de clases que vienen luego de esta presentación, te voy a hablar con harto detalle sobre el espacio euclidiano Rn. ¿Y qué rayos es esta cosa que llamamos espacio euclidiano Rn? Primero, tenemos que entender qué diablos es el espacio Rn. Y para entender intuitivamente, por lo menos en un principio, qué es Rn, te imaginas primero una recta de números reales y le agregas una segunda recta ortogonal a la anterior y formas un plano cartesiano, el plano cartesiano de toda la vida, el que de seguro ya conoces. Los elementos que viven en ese plano tienen dos componentes, x e y, ¿no es cierto? Y esas cosas pueden ser dos números reales cualesquiera. Bueno, si a este plano tú le agregas una tercera componente, o sea, un eje x, un eje y, y le agregas el eje z, vas a tener ahora elementos con tres coordenadas. Y vamos a decir que los elementos del espacio R3 tienen tres coordenadas, x, y z, donde x y z son números reales cualesquiera. Bueno, tú puedes seguir creando espacios con una dimensión cada vez más grande. Con 4 dimensiones, con 5 dimensiones, con 6, con 7, con 8, con 9, en general con n dimensiones. Y para esto solo basta describir sus componentes. O sea, sus componentes van a tener 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta n componentes. Y te darás cuenta de que cuando sobrepasamos las 3 dimensiones ya no tenemos una representación gráfica, ¿no es cierto? Geométrica. Se vuelve un poco complicado, pero en nuestra defensa tenemos que el álgebra por sí sola es suficiente para poder trabajar todas estas cosas. O sea, no necesitamos dibujar en nuestra mente un espacio de 5 dimensiones o de 6, aunque no es imposible, se puede, no es especialmente difícil, pero no hay necesidad de hacerlo. Con el álgebra tú puedes hacer sumas de vectores, puedes multiplicar vectores, puedes transformar vectores como tú quieras, un montón de cosas. Y en esta serie te voy a enseñar a hacer eso. Pero primero tenemos que revisar las propiedades de este conjunto que vamos a trabajar, que es Rn. Una vez que hayamos visto eso, vamos a ver que Rn es un espacio vectorial, o sea, tiene una operación de suma de vectores y producto por escalar. O sea, yo puedo pescar un vector y multiplicarlo por un número, ¿no es cierto? Y la suma y el producto por escalar son operaciones internas, quiere decir que si tomo dos vectores de Rn, los sumo, ¡pum!, obtengo otro vector de Rn. Si tengo un vector de Rn, lo multiplico por un escalar, ¡pum!, obtengo otro vector de Rn. Eso significa que sea un espacio vectorial. Y estas sumas son simétricas, ¿cierto? Es asociativa, distributiva, conmutativa y todas esas cosas usuales. Después de eso, después de entender qué demonios es estas cosas que llamamos espacio Rn, nos vamos a preguntar, bueno, ¿por qué le ponemos el apellido de euclidiano? ¿Por qué este espacio Rn es euclidiano? Este nombre de euclidiano viene por la geometría, por decirlo así. Sucede que hay una noción que llamamos distancia euclidiana. Y esta distancia es la que hace que el espacio sea euclidiano, esta definición de distancia. Pero para introducir esta definición, para entender de dónde viene, tenemos que partir definiendo otras cosas primero. Y nosotros vamos a partir definiendo el producto punto entre vectores, o mejor conocido como producto escalar. ¿Qué es el producto escalar? El producto escalar es una función que toma dos vectores, los multiplica y te da un número real, un escalar. A partir de este producto escalar, nosotros vamos a construir lo que se conoce como norma euclidiana. Una norma en general es lo que nos da la magnitud de un vector. Y para que es una función, ¿no es cierto? Una función que te da la magnitud de un vector. Una función, te le metes un vector, ¡pum!, magnitud. Pero para que esta cosa sea una norma, tiene que satisfacer ciertas propiedades que nosotros vamos a revisar en las clases posteriores. Cuando esta norma se define en términos del producto punto, o sea, toma la norma del vector x, es la raíz cuadrada de x.x, esa cosa te proporciona la norma euclidiana. Ahora, esta norma, como está definida para vectores, y los vectores se pueden sumar y se pueden restar entre sí porque estamos hablando de un espacio vectorial, bueno, tomamos la norma de la diferencia de dos vectores y lo que vamos a obtener es una distancia, porque una distancia es una función que toma dos vectores y me entrega la magnitud de esa separación, por decirlo así. Vamos a ver que esta función, ¿cierto?, esta distancia definida como la norma de la diferencia, es una función que satisface las propiedades para hacer una distancia. Y a esta distancia la llamamos distancia euclidiana. Y cuando equipamos al espacio Rn de esta función distancia, obtenemos el espacio Rn euclidiano.
Pero esta tiene su origen que viene desde el producto punto. O sea, el producto punto va e induce una norma euclidiana. Y a partir de la norma euclidiana podemos inducir una distancia. Tenemos la distancia inducida por la norma. Tenemos la norma inducida por el producto punto. Hay como una cadena que conduce a construir esta estructura. Bien, después de esto vamos a estudiar un poco las propiedades de la norma. No tanto de las distancias, porque como la distancia se define en términos de la norma, las que son euclidianas, no son necesariamente la misma cosa, pero la norma euclidiana se define en términos de la distancia. Bueno, la distancia se define en términos de la norma euclidiana, así que entendiendo las propiedades de la norma euclidiana vamos a entender de inmediato las propiedades de la distancia. Así que vamos a dedicar también un tiempo a estudiar esas propiedades y a demostrar algunos teoremas. Luego de esto, de haber hecho todo este recorrido, nos vamos a detener un momento y vamos a repasar algunos conceptos de álgebra lineal. ¿Qué es lo que es una combinación lineal? ¿Qué significa que un conjunto de vectores sean linealmente independientes? Y el concepto de ortogonalidad. Y junto con estas cosas vamos a presentar también la noción de proyección. ¿Cierto? ¿Qué significa que dos vectores sean... No, ¿qué significa que un vector sea combinación de otros dos, por ejemplo? Que Z es combinación lineal de X con Y. Significa que Z lo puedo escribir como una suma ponderada de estos dos vectores. O sea, Z es igual a alfa X más beta por Y, donde alfa y beta son números reales cualquiera. ¿Y qué significa que un conjunto de vectores sean linealmente independientes? O sea, que un vector X1, X2, X3, X4, hasta Xn sean todos linealmente independientes. Significa que si yo aíslo uno de esos vectores, por ejemplo el X1, ese X1 no lo voy a poder escribir como combinación lineal de todos los demás. Esto se puede definir de manera matemática y lo vamos a estudiar. Y hay una relación entre independencia lineal y ortogonalidad. De hecho, si dos vectores son ortogonales, entonces son linealmente independientes. En el recíproco no necesariamente es cierto, y eso también lo vamos a estudiar. Y todas estas cosas están también relacionadas con el producto punto. De hecho, vamos a ver que dos vectores son ortogonales cuando el producto punto te da 0. Y a través del producto punto y estas nociones de ortogonalidad y todas esas cosas, vamos a explorar un poco la idea de proyección. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando proyectas un vector sobre... Imagínate esto, aquí tengo dos vectores, dedito y dedote. Y acá arriba yo prendo una linterna, o sea, voy a proyectar dedito sobre dedote. Si yo prendo una linterna acá arriba, sobre dedote va a aparecer una sombra. Esa sombra es la proyección de dedito sobre dedote. Eso lo vamos a ver a través del concepto de proyección. Y luego de eso, vamos a retomar de nuevo nuestras propiedades de los vectores y todas esas cosas al estilo anterior. Y vamos a revisar el teorema de Pitágoras. Y vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Bueno, lo vamos a demostrar paso a paso para n dimensiones. Y vamos a utilizar ese teorema para entender las proyecciones de un vector sobre un subespacio. Esto es más complicado. Imagínate que tienes un espacio de 3 dimensiones. Y un subespacio de 3 dimensiones. O sea, un plano que pasa por el origen. Y tú tomas un vector cualquiera. Entonces imagínate que tienes el plano. Aquí está el origen. Y por aquí está el vector cualquiera. Y yo prendo una linterna. Entonces, dedito va a proyectar una sombra sobre este plano. Esa sombra es la proyección del vector sobre el plano, que es la proyección del vector sobre un subespacio. Nosotros lo vamos a ver en general para n dimensiones, o sea, cómo proyecta un vector sobre un subespacio. Por ejemplo, tengo un vector de dimensión 5 y lo quiero proyectar sobre un subespacio de dimensión 3. Entonces, ahí vamos a ver cómo sale esa cosa. Y finalmente le vamos a bajar las dimensiones a toda esta cuestión y nos vamos a concentrar un momento en el espacio R3. Sucede que R3 tiene una cualidad un poco especial con respecto a las otras dimensiones, que en este R3 nosotros podemos definir el producto cruz, que es un producto vectorial. Te permite tomar dos vectores, multiplicarlos y obtener otro vector. Vamos a ver cómo se hace eso. Eso es como el determinante de una matriz que vamos a revisar. Eso se puede hacer también en 2 dimensiones, pero para hacerlo tienes que... Primero, estos dos vectores tienen que estar en términos de una base ortonormal, ¿no es cierto? Y tomas los dos vectores, le agregas 0 como tercera componente, o sea, los transformas en vectores de R3 y ese es el producto cruz, es un poco trampa. Si lo intentas hacer en R4, te van a salir cosas muy raras, como planos dirigidos, unas cosas muy raras. Si lo hacen en dimensiones mayores, va a ser más raro todavía, pero en R3 es bastante natural y sencillo y sale esa operación. Lo interesante de esta operación es que está íntimamente relacionada con el producto escalar. El producto punto, ¿no es cierto? Que toma dos vectores y los transforma en un escalar. Y con el producto de las normas. De hecho, hay una identidad que se llama identidad de Lagrange,
que relaciona el producto de las normas de X. Tomás, a ver, tienes un vector X y un vector Y de R3. La norma de X por la norma de Y, el producto punto por Y, y la norma del producto, la norma de X cruz Y, ¿cierto? La norma del producto vectorial. Todas esas cosas se relacionan en una identidad, es la identidad de Lagrange, que la vamos a revisar también en las clases y la voy a demostrar paso por paso. Y esta cosa también nos permite conectar algunas ideas relativas a los ángulos. De hecho, cuando tú tomas el producto punto, o sea, hace X punto Y, tú sabes que esa cosa te va a dar un número. Y ese número también lo puedes calcular como la magnitud de X, o sea, la norma de X por la norma de Y, por el coseno del ángulo que sostienen estos dos vectores. Este ángulo siempre es un valor que está entre 0 y pi, radianes. Entonces, te va a dar un número que puede ser positivo o negativo. ¿Cierto? Ya. O con el producto cruz pasa algo parecido. La magnitud de X cruz Y es igual a la magnitud de X por la magnitud de Y por el seno del ángulo que sostiene. Ahora, estas dos relaciones uno puede decir, bueno, puedo utilizar estas dos cosas para calcular el ángulo entre dos vectores. Y esa es una verdad a media. Solo la del producto punto te va a servir para hacer esto de manera precisa. La del producto cruz tiene una falla porque como el ángulo entre los vectores es entre 0 y pi, y seno no es biyectivo entre 0 y pi, entonces no puedes calcular el ángulo con precisión, ahí tienes que tener cuidado. Pero con el producto punto sí se puede. Bueno, hay una relación y esa relación está íntimamente ligada con la identidad de Lagrange que te nombré anteriormente. Y todas esas cosas las vamos a revisar en esta serie con harto detalles. Voy a poner mucho énfasis en las demostraciones, en los desarrollos y entre medio voy a improvisar algunos ejercicios que pueden servir para entender un poco mejor estas materias. Y eso es todo lo que vamos a ver en las clases que vienen a continuación.